Jeff the Killer es puto. No. O sea, sí, efectivamente es puto, pero no es el tema de este video. Jeff the Killer se convirtió en asesino por tener mommy issues y en este video te voy a explicar por qué. Si tú llevas bastante tiempo en internet, seguramente algo en tu cabecita hizo clic al leer el título. Seguramente un sentimiento de nostalgia al recordar cuando leías creepypastas en internet con cero supervisión adulta. O también cuando escuchabas al rarito de Town narrando estas historias. Ahora que lo vuelvo a escuchar, siento que su voz no encaja mucho con la temática. Si estás escuchando esto, eres de los pocos afortunados en encontrar la clave para invocar a Slenderman. Bueno, ese es el primer sentimiento, porque luego te invaden los recuerdos y... ya saben. Todos tuvimos nuestra etapa de ser edgys o ratitas. Cualquier adolescente en sus ansias de encajar debe, repito, debe pasar por momentos similares. Es simplemente la naturaleza colocando en el camino las herramientas necesarias para un adecuado desarrollo de personaje. Porque créanme, en unos 10 años, aquel niño de 12 ya convertido en adulto se va a arrepentir desde lo más profundo de su alma el haber hecho cosplay de un Skibidi Toilet. Al igual que yo me arrepiento de haber escrito aquel creepypasta donde para nada estaba copiando la estructura de origen de Jeff the Killer, la cual ya estaba siendo sobreexplotada por muchos autores amateurs como yo en aquel entonces. Y sí, te estoy viendo a ti, querida. Te amo, pero te odio. Tu historia de origen es horrible en muchos sentidos. Y como recordé que hubo una tendencia a escribir a Jeff the Killer, pero cambiando el nombre de Jeff por cualquier otro y modificando ligeramente los eventos canónicos, me entró la curiosidad de saber si aquella primera historia que otros autores usaron de plantilla envejeció bien. La historia comienza presentando a la recién mudada familia, la cual está conformada por la madre, su esposo y sus hijos Liu y Ya. Justo cuando están desempacando aparece una vecina a tocar su puerta, Bárbara, junto con su hijo Billy, quienes invitan a la familia a la fiesta de cumpleaños de este último a modo de bienvenida al vecindario. Margaret, la madre de Jeff, está encantada y acepta la invitación sin consultarlo primero con su familia. Naturalmente a Jeff no le gusta la idea y se encierra en su habitación para, supongo, hacer protesta no violenta. Hay que socializar. No quiero. No, Para socializar. no quiero socializar. Estoy en protesta no violenta. Luego una papa. Y es aquí donde él empieza a experimentar el dichoso sentimiento. Más adelante tocaré ese punto porque tengo un pequeño conflicto con eso. Al día siguiente, cuando los hermanos Madera salen de su casa para ir a la escuela, conocen al trío de niños prepubertos Randy, Troy y Keith, quienes al más puro estilo del estereotipo de malo instituto estadounidense, les explican a los hermanos que los niños del lugar deben pagarles una pequeña cuota. Una vez que Liu percibe las intenciones hostiles de Randy, él se levanta listo para defenderse, pero entonces los amigos de Randy sacan textualmente sendas navajas y lo amenazan para luego ponerse a pelear. Pelea donde milagrosamente solo golpearon y patearon. Y si se están preguntando qué está haciendo Jeff en todo esto, pues está ahí, sentado, dejando que le invada el sentimiento. En un punto él por fin decide levantarse para ayudar a su hermano, pero Liu le hace señas para que se quede justo donde está. Él en este momento podría perfectamente gritar y pedir ayuda. Estadísticamente hablando, hay más posibilidades de que el problema no empeore si algún testigo, en este caso Jeff, se apresura a pedir ayuda en lugar de meterse a pelear. Pero no, como buen hermano que es, decide acercarse a Randy y amenazarlo. Obviamente Randy se burla y le apunta con la navaja, que no ha utilizado en ningún momento, pero Jeff va y le rompe la muñeca que la está empuñando. Kate termina con esa misma navaja clavada en el brazo y Troy, bueno... Jeff le aprieta la garganta con una mano y con la otra le da de lleno en el estómago una serie de puñetazos que obligan a Troy a vomitar incluso la cena de la noche pasada. Esto es lo que entiendo hasta ahora. El sentimiento son problemas de ira que acarrea Jeff desde hace quién sabe cuánto tiempo, ¿cierto? ¿Cierto? Pues no. En el párrafo siguiente que ocurre en la escuela podemos leer: Liu se apaciguaba pensando que su hermano solo había golpeado a unos cuantos chicos, pero Jeff disfrutaba del oscuro goce de sentirse poderoso, superior, y con la necesidad de lastimar por el mero placer de demostrarlo. O sea, ¿me estás diciendo que el sentimiento es simplemente el placer que le causa hacerle daño a otros y ya? ¿Qué escritores tan flojos? No estoy sugiriendo que los asesinos no puedan tener esto como impulso para cometer sus crímenes. Pueden tenerlo, pero supongo que lo más normal es que tengan algo que los preceda, un historial. Por ejemplo,
Byrne no solo mataba animales, sino que toda su psicopatía nace de los traumas inculcados por la situación que atravesaba su familia y el trato que tenía su madre hacia su persona. Si me hubiesen planteado que de niño este personaje sentía satisfacción al ejecutar y desmembrar animales, entonces tendría más sentido que le gustara el doble hacer lo mismo con seres humanos. Pero debido a que ningún síntoma se presentó con anterioridad en la historia, pues sus instintos homicidas se sienten muy forzados. Digo, estamos hablando de una historia de origen donde el futuro homicida es el protagonista. Vemos su vida, conocemos a la gente que lo rodea, presenciamos los problemas por los que pasa. Lo más coherente es dar una base sólida para explicar adecuadamente el por qué se convierte en aquel temido asesino en serie. Pero queda en la nada ya que no se desarrollan adecuadamente ni los aspectos del personaje, ni los acontecimientos que se presentan en la historia y por sobre todo sus consecuencias. Esto también es culpa de lo apresurada que es la introducción. Es como los primeros pasos de las misiones con Ryder en GTA San Andreas. Primera misión, córtate el cabello. Siguiente misión, roba un campamento militar. Eso es precisamente lo que ocurre aquí. Principio de la página, la familia del protagonista se muda. Final de la página, el protagonista hiere de gravedad a 3 niños. Pero bueno, esto lo escribió un adolescente de 16 años, no le pidamos mucho. La policía se aparece en la casa de los Madera para hablar sobre lo que hizo Jeff, pero acá tenemos una pequeña incongruencia argumental que realmente no afecta en nada a la trama, pero que igualmente quisiera señalar. Los oficiales dicen que 2 niños fueron apuñalados y que el tercero tiene un moretón en el abdomen. Sin embargo, el único apuñalado fue Keith y Randy simplemente recibió una fractura en la muñeca. Cero coherencia con este carbón. Como sea, Jeff usa el argumento de que simplemente se estaban defendiendo, pero viendo los resultados de la pelea no le queda más que admitir lo que hizo. Acá es cuando aparece Liu para echarse la culpa, pero una cosa que no entiendo es ¿por qué Liu se entrega con un cuchillo en la mano? Ni siquiera me dicen que es el mismo que usó en la pelea, es simplemente un cuchillo random de su casa y ya. El punto es que la policía se lleva a Liu y Jeff cae en un cuadro de depresión absoluta. Días después, Jeff despierta y ve a su madre, jovial y risueña, diciéndole que hoy es el cumpleaños de Billy. Y solo con ese pequeño detalle podemos ver lo poco que le afectó ver cómo 2 policías se llevaban a su hijo a la cárcel, sin mencionar el hecho de que su propio hijo se lo cuestiona. Naturalmente, Jeff es obligado a ir a esta fiesta donde se pone a jugar con los demás niños hasta que de repente Randy y compañía irrumpen en el lugar para saldar cuentas. ¿Vos me estás hablando en serio, Alberto? ¿Te vas a volver a meter con la persona que te rompió la muñeca, que apuñaló a tu amigo y que hizo vomitar al otro? ¿Eres masoquista? Pues supongo que sí, porque Jeff le hace exactamente lo mismo, pero ahora con su tobillo. Se merece que lo dibujen en situaciones muy homosexuales. El caso es que se ponen a pelear en el patio y una parte del relato dice lo siguiente. Los niños gritaban corriendo donde sus padres, quienes aún estaban dentro de la casa. Y quiero que por favor escuchen esto. Randy coge a Jeff del brazo y lo avienta fuera del patio, a la cocina. Toma una botella de vodka puesta sobre la mesa y rompe el cristal en la cabeza de Jeff. Tranquilidad, que si no lo captaron, yo les voy a explicar. Los niños se supone que huyeron hacia el interior de la casa para buscar a sus padres. La cocina está dentro de la casa. ¿Dónde están los padres? Y no solo eso, ¿por qué en una fiesta infantil habría alcohol al alcance de cualquiera? Después de eso, Randy usa como arma emocional el hecho de que Liu está en la cárcel para hacer que Jeff se ponga a pelear en serio con él. Y es aquí cuando mis oídos fueron deleitados por este pedazo de joya literaria. Esta extraña sensación que carcome su corazón, arde en sus venas. Ese impulso animal de supervivencia que se pervierte, que adquiere el fuego de la locura primitiva. En ese momento, algo sucede dentro de Jeff. Todo pensamiento pierde. Damas y caballeros, la cúspide de la literatura. La pelea finaliza con la muerte de Randy, o eso es lo que yo entendí, y todo el mundo está mirando, niños y adultos. Jeff se escapa y se esconde en el baño mientras que Troy y Keith, otro par de masoquistas, tratan de forzar la puerta para entrar. Por cierto, ¿dónde está el dueño de la casa? Ya con los 3 chicos dentro del baño, ok. Jeff golpea a Troy en la cabeza con un estante que arrancó de la pared y se pone a pelear con Keith. En medio del forcejeo también le cae una botella de lejía encima y convenientemente Keith llevaba consigo un encendedor, así que... Jeff pasa días en el hospital, obviamente con la cara vendada, y entonces un día llega su madre y le dice que debido a la declaración de los testigos en la fiesta, la policía decidió liberar a Liu. Yo no entiendo. ¿Qué declararon los testigos exactamente? ¿Que el grupito de Randy son unos potenciales criminales que de paso están armados? Porque sí, durante la fiesta se especifica que Troy y Keith tienen pistolas, lo cual no me sorprende porque...
Solo que, bueno, no lo mencioné porque realmente me pareció algo insignificante. Sí, llegan a dispararlas en dirección a Jeff, pero ninguna bala acertó, así que el asunto de las pistolas queda en la nada. Yo pienso que Troy y Kate hubiesen ido a la cárcel por esto, ya que sí hubo testigos según dice la mamá de Jeff, pero todavía nos queda Randy. ¿Acaso Jeff no debería ir a prisión por literalmente matarlo? Como sea, los meses pasan hasta que finalmente es el momento de quitarle a Jeff las vendas de su cara y... Su rostro es horrible, sus labios se han quemado, semejantes a una sombra profunda de color rojo. La piel que se extiende sobre su faz es blanca como la nieve y su pelo chamuscado ofrece a la vista el negro marchito que reemplazó su cabellera castaña. Es decir, que quedó así según los fanarts. O así según la imagen que circulaba en internet. O así si el autor hubiese investigado un poquito sobre quemaduras. Acá es cuando Jeff tiene estos diálogos tipo: mi rostro es perfecto, nunca me he sentido más feliz, este rostro combina a la perfección conmigo. Y le adjunto una risa así toda rara. Maniática risa. Maniática risa. Maniática risa. Maniática risa. Obviamente los padres se preocupan, pero el doctor se excusa con que ese comportamiento es producto de la anestesia. Esa misma noche, ya en casa, la madre de Jeff despierta por un ruido que venía del baño, y cuando llega lo que se supone que ve es esto. La señora se asusta y le pide a su esposo que busque su arma como buen norteamericano, ya que como no tuvo problema en dejar que se llevaran a su hijo mayor a la cárcel, menos tendrá problema en dispararle al otro. Pero no viven otro día. It's the biggest piece of dog shit. Y así termina la historia, con Jeff matando a su hermano, a su padre y a su madre. Margaret de hecho parece un personaje que poco o nada hace y que solo está ahí para eventualmente morirse. Pero la realidad es que ella es la principal villana de la historia, o por lo menos la que permite que el estado mental de Jeff empeore. Si este tipo se volvió un asesino en serie, no fue por culpa de Randy, como universalmente se cree, sino por culpa de su propia madre. Vamos a analizar por un momento. Jeff no quería ir a esa fiesta en primer lugar, porque lo consideraba una cosa de niños y porque todavía estaba dolido por lo que le pasó a su hermano. Pero es Margaret la que termina obligándolo a ir a esa fiesta donde aparecen casualmente Randy y compañía. Esta es la historia de un niño con problemas, los cuales muy seguramente la mayoría de ellos fueron provocados e ignorados por su propia madre. Pero esta apariencia de madre ejemplar es solo pura pantomima, y la escena antes de la fiesta lo demuestra. O sea, entiendan el panorama, por favor. Tu hijo mayor acaba de ir a la cárcel. Debido a esto, tu hijo menor está deprimido. Y para iluminar esos días grises, lo que se te ocurre es obligar al hijo que te queda a ir a una fiesta que anteriormente demostró que no quería ir. Ahora empiezas a entender por qué ella fue la que murió primero, ¿no? Por otra parte, si abordamos la historia de origen de Jeff the Killer desde la perspectiva de Margaret, tiene un subidón de calidad increíble, porque es la historia de cómo una mujer fracasa como madre y que por su culpa termina cosechando todo lo que sembró durante más de 10 años, con un hijo con problemas de ira e instintos homicidas que termina asesinándola tanto a ella como a su familia. De hecho, una cosa que pudo haber hecho el autor es dejar viva a la señora, tipo que venga Jeff y le diga algo super edgy como esto que no voy a leer, y que en las siguientes semanas la madre tenga que ver frecuentemente en las noticias cómo su hijo acaba con la vida de decenas de personas que pudieron haberse salvado si ella tan solo hubiese hecho algo en su momento. Por otro lado está el asunto de Liu, un personaje que no se aprovechó adecuadamente y que tenía muchísimo potencial. Aunque creo que está de más la pregunta de si algún personaje de esta historia está bien aprovechado. ¿Por qué lo digo? Porque el vínculo que tiene Jeff con su hermano es lo único que está planteado de forma más o menos coherente, pero con un desenlace desastroso. Vamos a recapitular. Lo primero que se nos plantea de Liu es cuando ocurre el primer encuentro con Randy y compañía. Aquí vemos a Liu como un personaje protector que se preocupa por su familia al hacerle señas a Jeff de que no debe meterse en la pelea pase lo que pase. En la segunda ocasión en la que aparece es para asumir la culpa de lo que le ocurrió al trío de prepubertos para, una vez más, proteger a su hermano. Incluso el propio Jeff se molesta cuando Randy utiliza a Liu para provocarlo. ¿Se dan cuenta de lo que está pasando aquí, verdad? Todo lo que vemos acerca de Liu da para que él sobreviva, o por lo menos para que haya desarrollo en su vínculo con Jeff. Pero su muerte termina siendo tan... Entiendo que no profundices en la muerte del padre porque no hace nada en toda la historia, apenas si sabemos que se llama Peter, pero con Liu... No sé, siento que pudieron haberle otorgado una carga emocional aún más pesada en ese momento del final, pero... No, Jeff simplemente va y lo mata como una rata cualquiera. Pero en fin, la pregunta acá es, ¿el origen de Jeff the Killer es tan bueno como lo recordaba? No, está peor.
Esto es la mayor mierda que se puede leer y que se puede haber escrito, porque no tiene ni puta idea de lo que está diciendo. Aunque insisto que el relato se vuelve más interesante si tienes en mente el asunto de su mamá. Pero dime, ¿a ti qué te pareció la historia? ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Está horrible? ¿Por qué está horrible? Estaré encantado de leer tus comentarios.